ejemplo, la atrofia es un cambio muy importante, sobre todo en personas que están mucho tiempo hospitalizadas, en personas que no tienen mucho movimiento, en personas ancianas, sobre todo, ¿no? Imagínense un anciano que por alguna enfermedad tiene que estar mucho tiempo en reposo. Imagínense una persona que tiene una fractura grande en el miembro inferior, ha tenido un accidente de tránsito y pues se ha fracturado la cadera, el fémur, etc. Es operado y tiene que andar mucho tiempo en reposo, no puede levantarse, ni siquiera caminar, etc. Obviamente se van a atrofiar los músculos, ¿no? Sobre todo. Y mucho más en aquellas personas donde se pierde la sensibilidad nerviosa. Ustedes saben que nuestros nervios periféricos inervan a nuestros músculos, son motores también y a la vez sensitivos. Entonces, cuando alguna parte de nuestro cuerpo pierde la sensibilidad, la inervación, pues también se va a producir atrofia. En muchas circunstancias se produce atrofia. Ahí ustedes están viendo disminución de la carga de trabajo, la pérdida del suministro nervioso, una nutrición inadecuada, estimulación hormonal disminuida, en fin. Y ahí ustedes tienen tipos de atrofia. La atrofia puede ser fisiológica, puede ser por desuso o puede ser isquémica. Pero cuando es por desuso, en un caso de un paciente que les estaba relatando, un paciente que ha tenido una enfermedad larga, y ha estado en reposo mucho tiempo, pues no ha dejado de usar sus músculos, sus órganos, se van a atrofiar, ¿no? Isquémica también es muy importante, ¿no? La atrofia isquémica. La displasia, como ustedes están viendo, alteraciones en forma y tamaño celular. La pérdida de orientación arquitectónica celular. Es muy frecuente en los bronquios y en el cervix. Por ejemplo, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de los fumadores, sufren las células de los bronquios, de la mucosa, sufren displasia. En las mujeres, ¿cuál es el primer cáncer que mata a la mujer? El cáncer de cervix. Ese es el primero, ¿no es cierto? Cuando las mujeres tienen que hacerse sus exámenes de Papá Nicolau, pues lo que van a observar es si las células del cervix uterino están sufriendo cambios, ¿no? Displasia, metaplasia, anaplasia, etc. Y cuando, no, a pesar de que te haga calor, no voy a prender el aire, porque va a empezar a llover. Así que hay que tener en cuenta. ¿Aquel que no está prendiendo nada tampoco? No. Es cierto. Entonces, cuando nosotros los médicos recibimos el reporte de un Papa Nicolau, el reporte de una endoscopía, el reporte de una broncoscopía, el reporte de un tipo de examen así, nos van a reportar si hay cambios en la estructura, sobre todo de las mucosas, de los diferentes aparatos que estamos en estudio, ¿no es así? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene gastritis durante mucho tiempo, crónica, y tiene problemas de reflujo, de epigastralgias, en fin, tenemos que pedirle endoscopía. El endoscopista nos va a decir cómo están las células del esófago, cómo están las células del estómago, y eso nos va a orientar a tomar también una decisión, ¿no? Porque si estas células están muy cambiadas, tenemos que derivar a nuestros pacientes probablemente a otro tipo de especialistas, ¿sí? La hipertrofia, que puede ser una hipertrofia fisiológica, ¿sí?
aumenta la masa muscular, sobre todo en atletas. También puede ser hipertrofia patológica. La miocardiopatía chagásica, les decía, es una hipertrofia, aumenta el órgano. En el Chagas, cuando hay un esófago aumentado o cuando hay un intestino aumentado por el Chagas, entonces el intestino aumenta en ancho y en largo. Se llama dólico mega esófago, dólico mega intestino, dólico mega colon chagásico. Entonces, en ese caso pueden haber hipertrofias. El corazón también es un órgano que con mucha frecuencia es hipertrofia. Los insuficientes cardíacos, los hipertensos que no tienen tratamiento, pues van a ser hipertrofias de sus corazones, ¿no? La hiperplasia es cambio celular debido a estímulos nocivos, pero puede ser fisiológica, como es en la pubertad y en el embarazo. Puede ser compensatoria, como la regeneración hepática después de tener una hepatitis, por ejemplo, o después de hacer un hígado graso, podría regenerarse, aunque es muy difícil. O podría ser una hiperplasia patológica, ¿no? Como en el bocio tiroideo. ¿Qué es el bocio? El bocio es una hiperplasia, ¿no? La glándula tiroides deja de recibir hormona tiroideo estimulante, y al dejar de recibir hormona tiroideo estimulante se desespera la glándula, no puede fabricar glándulas tiroideas T3 y T4 y comienza a crecer. ¿Sí? Hay un problema a nivel de la hipófisis, hay un problema a nivel del hipotálamo y puede hacer hiperplasia, los bocios, ¿no? La metaplasia es un cambio celular reversible y en algunos casos irreversible también, ¿ya? Es un tipo celular que reemplaza a otro tipo celular. Generalmente es un precancerígeno, ¿no? Este cambio, esta metaplasia. Y como ustedes ven, está estrechamente relacionada con el cáncer. Y la anaplasia es cuando falta la anaplasia es cuando realmente ha habido un cáncer. ¿Okay? Si hay una anaplasia en alguna biopsia, en algún estudio que nosotros pidamos, pues eso nos tiene que alertar a que nuestro paciente probablemente está mirando hacia un cáncer y habrá que tomar otro tipo de medida terapéutica. Entonces, ¿sí? Bueno, y las lesiones, nos habíamos quedado aquí. Las lesiones o muertes celulares debido a falta de oxígeno. Puede ir desde la isquemia hasta la muerte del órgano, ¿no? Isquemia, trombosis, embolia, infarto, necrosis, según la gravedad de la oclusión vascular que ha habido, ¿no? Si la oclusión es parcial, puede haber una isquemia, ¿no? La angina de pecho, por ejemplo, es un ejemplo clásico de isquemia. Pacientes que suelen tener dolor precordálgico en el pecho debido a que las arterias coronarias se cierran, pero esporádicamente. Entonces, cuando se cierran esporádicamente porque ya están un poco estrechas, el paciente siente un dolor un tipo punzante en el precoz. Entonces, ese es un ejemplo típico de isquemia. Y así sucesivamente ustedes pueden ver cómo va progresando, ¿no? La isquemia, entonces, en la arteriosclerosis es muy, muy importante. En la angina de pecho, en la claudicación intermitente, hay una claudicación intermitente en este tipo de pacientes, ¿ya? Hay un espasmo vascular.
Por ejemplo, cuando estamos grandes, los vasos sanguíneos que irrigan nuestro cerebro y nuestro oído interno son muy delgaditos. Imagínense unos vasos que sean tan delgaditos como el repuesto de un bolígrafo. Y nosotros tenemos vasos sanguíneos así de delgados o tal vez más delgados, estos que van a irrigar el cerebro, estos que van a irrigar el oído interno. Imagínense que uno de esos vasos por ateroesclerosis, no se van a confundir, una cosa es la ateroesclerosis, ¿sí? Que es producida por el endurecimiento de las arterias. Y otra cosa es la arterioesclerosis. ¿Ya? La ateroesclerosis es producido por ateromas, se endurecen las arterias y hay ateromas que van a ocluir las arterias. La arterioesclerosis es propia de los viejos. Las arterias o los vasos sanguíneos, mejor dicho, se endurecen. No es lo mismo un vaso sanguíneo de un joven que tiene 15 años al mismo vaso sanguíneo de una persona que tiene 90 años, 80 años. ¿No es así? Nos damos cuenta muy bien. Entonces, no se confundan. Una cosa es la arterioesclerosis, que generalmente es producido por ateromas que se acumulan dentro de los vasos, y otra cosa es la arterioesclerosis, que es parte de un proceso fisiológico correcto. Cuando somos viejos, les decía, tenemos problemas, ¿no? Los viejos van a necesitar bastón, porque tienen mareos, porque sus arterias se han endurecido, no llega bien la sangre al cerebro, y uno de los primeros problemas de los ancianos es el equilibrio. Y la segunda cosa que tienen también los ancianos es la pérdida de audición. ¿Por qué? Porque imagínense los vasos sanguíneos que irrigan el vestíbulo, el oído interno, el órgano del vestíbulo. Deben ser del grosor de nuestro cabello. Y esos con la edad se van a endurecer. Entonces, dejan de recibir buena sangre. Y los ancianos van a tener mareos, pérdida de equilibrio, van a tener pérdida de la visión. A un anciano tienes que darle bastón y audífono. O vasodilatadores cerebrales finalmente, si sus mareos son importantes. Ustedes van a tener siempre pacientes ancianos con ese problema. ¿Ya? Entonces, ya saben, ateroesclerosis. La trombosis es, pues, puede ser por trauma, puede ser por ateroesclerosis, formación de ateromas, u otros factores. Es una ruptura de la capa íntima de los vasos y el endocardio. Y cuando hay una ruptura de la placa íntima de los vasos sanguíneos, imagínense que un vaso sanguíneo ha tenido una pequeña ruptura, ¿vale? Y ese vaso sanguíneo está acumulándose de ateroma. Entonces, si ha habido una pequeña lesión dentro del vaso, inmediatamente se van a formar plaquetas alrededor de esa lesión. Y esas plaquetas van a producir una agregación plaquetaria. Y esa agregación plaquetaria va a activar los mecanismos de coagulación de ese paciente. De tal manera que al final de esa pequeña lesión que puede haber dentro de un vaso sanguíneo, se va a producir un coágulo sanguíneo. Y ese coágulo sanguíneo va a estopear, va a ocluir el vaso sanguíneo. ¿Sí? Y esta trombosis puede ser arterial o puede ser venosa. Acuérdense del Dr. House, tuvo una trombosis en la arteria femoral del miembro inferior, por eso es que claudicaba cuando caminaba. ¿Ya? Embolia.
El embolismo es un caso muy parecido al trombo, pero la diferencia es que en el embolismo el trombo va a viajar y se va a localizar en otro órgano alejado y va a producir, puede ser un trombo de un coágulo sanguíneo, puede ser un trombo de grasa, puede ser vegetaciones producidas por procesos infecciosos, etc. Esos trombos que son producidos por grasa, coágulo sanguíneo, vegetaciones por procesos infecciosos, etc., forman émbolos y ese émbolo va a viajar. Ese trombo va a viajar, a eso se llama embolismo. Y se va a ir a localizar en órganos importantes. Puede haber un embolismo cardíaco, un embolismo pulmonar, un embolismo cerebral, y entonces va a producir tragedias, ¿no es cierto? Si va al lecho del pulmón, de la irrigación pulmonar, va a producir una embolia pulmonar, una embolia cardíaca, una embolia cerebral, un accidente vascular cerebral, y nos va a producir problemas, ¿ya? Entonces, el émbolo es un trombo formado por coágulo sanguíneo, formado por grasa, formado por vegetaciones producidas por procesos infecciosos, que viaja, se desprende en un cierto lugar, viaja y se va a ir a estacionar al cerebro, al pulmón, al riñón, al corazón, etc. ¿Ya? Y finalmente los infartos, ¿no? Los infartos son cuando ha habido una oclusión total de una arteria, lesión o muerte celular debido a la falta de oxígeno. Y la clasificación de infarto, ustedes pueden ver pálidos, hemorrágicos, infartos con vegetaciones bacterianas, infartos sépticos y finalmente la gangrena. Entonces miren ustedes cómo son los infartos. El infarto es la pérdida de irrigación, la pérdida total de irrigación sanguínea hacia un órgano. Un infarto del corazón, ustedes saben que es el estopeamiento, si vale el término, la oclusión de una de las coronarias. Ustedes saben que tenemos coronaria derecha y coronaria izquierda. Ustedes saben que la coronaria izquierda se divide en descendente anterior y circunfleja. Imagínense que se tape la descendente anterior, para darles un ejemplo. Va a dejar de irrigar la pared anterior del corazón y en la punta del corazón. Qué grave, ¿no? Porque si el corazón deja de recibir sangre, pues a las 4 horas va a comenzar a necrosar ese tejido. O sea, los médicos tenemos entre 2 horas a 3 horas para pues diagnosticar ese infarto, para llamar urgentemente al cardiólogo intervencionista, para que este cardiólogo intervencionista haga un cateterismo y para que se tape esa oclusión. Si en 2 horas no podemos diagnosticar un infarto, ese paciente va a tener severas consecuencias si se oblitera la descendente anterior, en el caso de Miguel. Miren, que el corazón deje de recibir sangre en toda la pared anterior o en la punta del corazón. ¿Cuál va a ser la consecuencia de ese corazón? Imagínense cómo va a cambiar el electrocardiograma. No va a tener una buena sístole, una buena diástole, va a comenzar a tener arritmias, en fin, una serie de complicaciones posteriores que pueden terminar en la muerte del paciente. Entonces, cuando tengan un infarto, tienen que diagnosticarlo rápidamente y lo más importante, tienen que ubicarlo rápidamente al intervencionista, ¿no? Para que haga cateterismo, destape, ponga un stent, haga, ¿ya? Sobre todo en los infartos del corazón, ese es un tema. La lesión que puede haber debido a un infarto, miren ustedes, puede haber necrosis de coagulación, que es generalmente en los infartos, necrosis gaseosa que se produce en la tuberculosis,
necrosis de licuefacción, también se produce en la tuberculosis. Necrosis grasa en los pacientes gordos que se someten a cirugías, ¿no es cierto? Hay pacientes gorditos, gorditas que quieren hacerse lipos y pues van donde el plástico y se hacen una lipoaspiración. Y el problema de las lipoaspiraciones, las complicaciones de las lipoaspiraciones es que en el postoperatorio algún coágulo de grasa puede escaparse e ir a obliterar algún órgano importante. Entonces las necrosis grasas se deben fundamentalmente a eso hoy en día, modernamente. Ustedes saben que hay mucha gente que se hace lipoaspiración hoy en día. Entonces, ¿y qué es la lipoaspiración? El dermatólogo, el plástico te mete unas mangueras y te aspira todo el tejido adiposo que hay, sobre todo acumulado en el abdomen. Entonces, cuando termina de aspirar toda la grasa, pues te venda bien y listo, ya está. Pero si ha quedado algún coágulo graso que no ha sido absorbido, y si ese coágulo entra, coágulo graso, ¿no? De tejido graso, entra a la circulación sanguínea, y si es muy grande puede tapar o obliterar algún vaso sanguíneo. Y eso va a tener complicaciones, ¿no? Muchas personas que se han hecho lipoaspiración han muerto después por embolias pulmonares. Embolias pulmonares producidas por estas grasas, ¿no? Que se mezclan. La necrosis gangrenosa es muy típica de los diabéticos, ¿no? Los diabéticos llegan a hacer este tipo de necrosis. Bueno. Bien. Eso es todo. Del primer tema. Vamos a ver un tema que se llama el estrés y la enfermedad. ¿Qué es el segundo tema? El estrés y la enfermedad explica la reacción fisiológica corporal al estrés. Es un modelo que organiza y examina la interrelación entre sus partes, componentes y el medio ambiente. Yo les he dicho en la primera clase que el estrés es una cuestión súper importante en nosotros los seres humanos. ¿Vivimos en estrés hoy en día? Sí, hemos concluido que sí. Por ejemplo, ustedes a esta edad tienen estrés del estudio, ya están en la mitad de la carrera, o sea que están presionados por muchos lados. Ustedes mismos se deben estar presionando, tercer año ya, ¿no? Ustedes mismos deben estar presionándose, pero pues ahí están recibiendo la presión familiar, ¿no? Porque la mamá, el papá, el esposo, la esposa, la novia, el novio, mierda, están sobre ustedes, ¿no? Aunque no les digan, ¿no? Pero ustedes se sienten así presionados. Pero además a estas alturas de la vida, pues muchos ya tienen estrés monetario, estrés familiar, estrés laboral, en fin, hay muchos tipos de estrés a los cuales estamos sometidos. Y ya les he dicho que cuando tenemos estrés, nuestro cuerpo comienza a fabricar mucho cortisol. Y el cortisol es una sustancia importante que se va acumulando porque forma óxidos. Y estos óxidos se acumulan en las neuronas, en el sistema nervioso central. Por eso es que cuando somos viejos, mucha gente que ha sido muy estresada en la vida termina con enfermedades propias de la vejez, con sus neuronas llenas de óxidos. El Alzheimer es uno de ellos. La demencia senil, el Parkinson, todas esas enfermedades pues degenerativas son productos del estrés, del acúmulo de óxidos.
Por eso es que cuando llegamos a los 40 años, la ciencia hoy en día nos dice, tomen ¿qué? Antioxidantes. Y es bueno tomar antioxidantes. Yo me tomo todos los días antioxidantes mañana y tarde. ¿Por qué? Porque pues intelectualmente vas mejorando cuando ya eres mayor. Entonces vas eliminando todas las toxinas que se acumulan en tu organismo. Y ustedes también como médicos van a ser bueno que receten, prescriban a sus pacientes antioxidantes. Porque en este mundo, en esta vida, todos estamos sometidos al estrés. La enfermedad produce estrés, peor todavía. ¿No es así? Peor todavía. Entonces, bien, hay dos sistemas, hay una teoría de los sistemas generales, los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Los sistemas cerrados son aquellos que no intercalan o intercambian energía con su medio ambiente y el organismo. Y los sistemas abiertos intercambian materia y energía con su medio ambiente para conseguir equilibrio de salud. ¿Ya? Ustedes saben que en muchos casos tenemos este esquema, ¿no?, del feedback. Por ejemplo, en el caso de la parte endógena, nosotros tenemos en el sistema nervioso el hipotálamo, ¿sí? Y debajo del hipotálamo está una pequeña glándula que se encuentra en la silla turca que se llama la hipófisis. ¿No es así? Les voy a dar un ejemplo. El hipotálamo fabrica factores liberadores, hormonas liberadoras se llaman. Factores, en este caso, va a fabricar factor liberador de la TSH, por ejemplo. ¿Ya? Releasing factor se dice en inglés. Releasing factor, factor liberador de la TSH. Entonces, cuando fabrica el factor liberador, le va a decir a la hipófisis, al lóbulo anterior de la hipófisis, señor hipófisis, por favor, brínqueme a fabricar TSH. ¿Sí? ¿Qué es la TSH? ¿Qué es la TSH? Hormona tiroideo estimulante. ¿No? La TSH va a llamar a la glándula tiroides y le va a decir, oye glándula, tienes que fabricar tus hormonas tiroides. Y la hormona tiroidea va a comenzar a fabricar la T3, que es la hormona de reserva, y la T4, que es la hormona que circula libremente en la sangre. Triyolotironina, tetrayolotironina. Ahora bien, ¿qué pasa si hay déficit del TSH? Y la tiroides no puede fabricar sus hormonas tiroides. La tiroides, a través de una circulación sanguínea, se va a comunicar con el hipotálamo, ¿sí? Y le va a decir, oye hipotálamo, no me jodas, no estás fabricando release factor y esta glándula, la hipófisis, no está fabricando TSH. Y este paciente está con su hipotiroidismo. O al contrario, ¿no? Oye, estoy fabricando mucha T3 y T4 porque estás fabricando mucha TSH, la hipófisis está fabricando mucha TSH y vos seguramente estás liberando mucho factor liberador. No jodas, disminuir. Entonces va a disminuir porque este paciente está con hipertiroidismo. Entonces así se comunica, hay esa comunicación entre los órganos que fabrican hormonas y el hipotálamo. En realidad ya no se dice sistema endocrino, se dice sistema neuroendocrino, porque quien controla las glándulas que secretan hormonas es el sistema nervioso, en este caso el hipotálamo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los ovarios, con los testículos. La hipófisis fabrica FSH y LH. ¿Okay? La FSH en la mujer va a ir a estimular el folículo en el periodo menstrual.
para que el ovario fabrique estrógenos. La LH va a ir a estimular el cuerpo lúteo al ovario para que el cuerpo lúteo fabrique progesterona. Pero si aquella mujer no está fabricando una cantidad adecuada de estrógenos o progesterona, le van a llamar al hipotálamo. Le van a decir, pues hipotálamo, no estás liberando bien tus factores liberadores, la hipófisis no está fabricando bien la FSH y la LH, y esta pobre mujer no tiene mucho estrógeno y progesterona y tiene problemas. O actúan en el orden de la FSH y la LH, sí, también en los testículos. La FSH es la encargada de estimular las células de Sertoli para que las células de Sertoli maduren las espermatogonias a espermatozoides. La FSH. Y la LH estimula a las células de Leydig para que las células de Leydig fabriquen testosterona. ¿Okay? Entonces hay un circuito hipotálamo, hipófisis y las diferentes glándulas. Y ese circuito, esa comunicación se llama feedback. El feedback, retroalimentación significa. La retroalimentación puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser negativa en el caso de que le diga, por favor, ya no fabriques tanto factor liberador. Ese es un feedback negativo, ¿no es cierto? O por favor, fabrica más factor liberador. Ese es un feedback positivo. Una retroalimentación negativa o positiva. ¿Okay? Entonces, el sistema de feedback es utilizado en los sistemas abiertos. Determina y controla la cantidad de ingreso y salida del sistema. Usa el proceso de ingreso, transformación, gasto y retroalimentación. Y hay dos tipos de retroalimentación, el positivo y el negativo que les contamos. ¿No es así? Y les daba el ejemplo de la hormona tiroidea, les daba el ejemplo también de la hormona folículo-estimulante, luteinizante, en fin. O sea, hay un sistema muy interesante controlado por el hipotálamo, fundamentalmente el hipotálamo, que es parte del diencéfalo en el sistema nervioso. ¿Ya? Bien, entonces yo les decía, en el estrés y la enfermedad hay estresores físicos, estresores psicológicos. ¿Ya? Y dentro de los físicos, ustedes pueden ver trauma, cambios térmicos, trauma físico, cambios atmosféricos, ¿sí? Les he contado de Chernóbil, ¿no? Ese es un cambio atmosférico tremendo. Les he contado de las quemas que hay en nuestro bosque. Oigan, 2 millones de bosques, 2 millones y más de bosques nos quedan los desgraciaditos cada año. ¿Te imaginas más de 2 millones de bosques? Yo tengo un pequeño chanco aquí en La Guardia que tiene 70 hectáreas y me considero el dueño del mundo. Carajo, 2 millones de hectáreas quemaron. Miren cómo ha cambiado el bosque, el mundo, la atmósfera, el planeta. Porque algún campesino que viene de allá, me parece que tiene que quemar y desforestar y listo. No es justo. Va a haber cambios hasta en nuestro código genético, porque nosotros los seres humanos tenemos aproximadamente 30,000 genes que nos dan el fenotipo y el genotipo. Ustedes, por ejemplo, que están en la etapa reproductiva de la vida, en sus códigos genéticos tienen aproximadamente unos 30,000 genes que han heredado de su papá y de su mamá. ¿Okay? Y ustedes cuando se casen o tengan hijos, van a heredar sus hijos los 30,000 genes producto del padre y de la madre. Por eso es que si yo les pregunto a ustedes, ¿a quién te pareces? Ustedes me van a decir, mire doctor, de mi mamá tengo este, de mi papá tengo este otro. ¿No es así? Pero esos genes activos que tenemos
pueden ser cambiados por genes dormidos, por genes inactivos que tenemos. Porque les cuento que nuestra molécula de ADN, la molécula de ADN, ustedes saben que el ADN es una molécula que tiene una doble hélice, ¿no? Y esa molécula está formada por cuatro aminas, ¿no? Una se llama citosina, guanina, otra se llama timina, adenina, otra se llama citosina, guanina, otra se llama timina, amina, otra citosina, guanina, y así sucesivamente. Estos forman genes, ¿ya? Oigan, ¿saben cuántas unidades de estas aminas tenemos? ¿Se imaginan? ¿Tiene alguna aproximación? ¿Alguien se anima a decir? Tenemos 3.000 millones de bases nitrogenadas en nuestro código genético. ¿Cómo miércoles podría escribir 3.000 millones de bases nitrogenadas de ella, de él? ¿Cómo? No me alcanzaría los cuadernos ni las pizarras de toda la ciudad. Entonces los científicos han fabricado programas en computación, softwares especiales para meter los códigos genéticos de los seres humanos. Y se han sorprendido, 3 billones de bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas se juntan entre ellas, se agrupan y forman genes. Tenemos 30.000 genes activos, pero tenemos una montonera de genes inactivos, dormidos si quieren, que pueden activarse ante circunstancias desfavorables y reemplazar a los buenos, a los genes buenos. ¿Cuáles son esas circunstancias desfavorables? El medio ambiente, el estrés. La segunda primero es el medio ambiente, segundo es el estrés y tercero son los fármacos, drogas, alcohol, etcétera, podrían cambiar nuestro código genético. Si ustedes se dan cuenta, doctores, cada vez aumentan más malformaciones congénitas, más defectos congénitos, más alteraciones congénitas, más enfermedades congénitas, etc. Entonces, el estrés es muy importante. El estrés es muy importante en nuestra vida, pues tenemos que balancear. ¿Cómo se llamaba el que inventó el Apple? La manzanita. Los que tienen el iPhone. Así es, Steve Jobs. Vean la película de Steve Jobs. Steve Jobs era una lumbrera tremenda desde China y comienza a fabricar su manzanita, su Apple. Pero Steve Jobs tenía muchos problemas porque sus socios le querían robar la manzana, la industria, y toda la vida vivió en peleas en Steve Jobs. A sus 50 años, creo menos tal vez, terminó con un cáncer de páncreas en miércoles. Tenía toda la plata del mundo y nadie le pudo curar del cáncer de páncreas. Murió. Richard Nixon fue uno de los presidentes más capos que tuvo Estados Unidos. Un tipo muy cool, pero vivió un estrés tremendo. Como en esa época, según ustedes deben sido un problema grande en la Casa Blanca. Y este ñato murió con un Alzheimer total, porque estaba cargada su vida de estrés. Y así ustedes van a ver gente pues que vive muy estresada en la vida. Por eso es que tenemos que balancear la vida a veces. Bueno, hay estresores físicos, bioquímicos, ambientales, como ustedes están viendo, y también hay estresores psicológicos, ¿ok? Ustedes seguro están en un estrés psicológico. Miren, hay presión emocional, vocacional, social, cultural, en fin. Todo el entorno de ustedes debe estar así, con la mira en ustedes. ¿Y cuándo sale este conjuro? ¿No es cierto?
Y hay algunos pues que se quedan en la carrera por diferentes circunstancias. O hay algunas chicas igual que están varios años. Hay unos que salen en muchos años. Yo he sido director, saben ustedes, mucho tiempo. Y había dinosaurios que brincaron en 12, 13, 15 años la carrera. Miren ustedes, complicado, ¿no? Entonces, el estrés es muy importante. Y cuando hay estrés, nosotros tenemos adaptadores, ¿ok? Primero tenemos síndrome de alarmas, tenemos estresores que son alarma, que ustedes pueden ver, ¿no? La secreción de la glándula suprarrenal que fabrica el cortisol, la secreción del sistema nervioso que fabrica el simpático, que pues cuando tenemos mucho estrés producen vasodilatación, es decir, tratan de compensar el estrés de alguna manera. Es una manera de defensa que tiene nuestro organismo cuando hay estrés. Estrés de enfermedad también puede haber. Y cuando estos sistemas de alarma se disparan, pues miren ustedes lo que puede pasar, ¿no? Aumento de los corticoides, disminuye la respuesta inflamatoria, aumenta de la glicemia y miren ustedes lo que pueden producir, ¿no? Vasoconstricción, hipotensión, hipertensión, etc. Y cuando se agotan estos sistemas de alarma, pues miren ustedes lo que puede pasar, ¿no? La respuesta inmune falla, disminuye, eso es muy importante, pues falla cardíaca, falla renal, falla respiratoria, y eso nos va a llevar pues, agravar nuestros estados de enfermedad. Cuando el estrés es por enfermedad o por cualquier otra causa, existen este circuito. Primero los sistemas de alarma, luego los sistemas de resistencia y luego los sistemas de agotamiento, ¿no? Los sistemas de alarma son los que van a tratar de defender a nuestro cuerpo. Los sistemas de resistencia son los que producen aumento de ciertas sustancias en nuestro cuerpo. Y el agotamiento después, cuando ya se ha agotado esto, ¿no? Respuesta del sistema nervioso al estrés. Miren ustedes. El sistema nervioso, sobre todo el simpático se estimula, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mediador químico del sistema nervioso simpático? La adrenalina y la noradrenalina, ¿no es así? La adrenalina y noradrenalina. Estos sistemas van a estimular la corteza renal, como ustedes están viendo. Estimulan la corteza renal. La corteza cerebral, perdón, va a activar no solamente la parte muscular del organismo, sino va a activar pues muchos otros sistemas en nuestro organismo. ¿Ya? Van a producir vasodilatación en el músculo cardíaco, músculo esquelético, etc. Pero finalmente, si el estrés es persistente, se va a producir una respuesta de retirada y va a dañar nuestro organismo. Entonces, bien, cuando el sistema nervioso simpático se estimula por el estrés, miren ustedes lo que pasa. Ustedes saben que el sistema nervioso simpático es el estimulador de todos los órganos internos, menos de los órganos que conforman el aparato digestivo. Entonces, cuando el sistema nervioso simpático se dispara, pues estimula todos los órganos internos y todo el metabolismo que sufre nuestro organismo. ¿Okay? Miren ustedes, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el trabajo cardíaco,
aumenta el trabajo del sistema respiratorio. Hay vasodilatación en el músculo cardíaco y esqueleto. Aumenta el metabolismo del hígado. Se produce glucogenólisis, gluconeogénesis. ¿Ya? En el aparato digestivo, el sistema nervioso simpático es inhibido. Por eso es que se produce disminución de la motilidad gastrointestinal, contracción de esfínteres, disminuye la secreción en algunos órganos del aparato digestivo. Disminuye la secreción del jugo gástrico, de la bilis, del jugo intestinal. No se olviden que el sistema nervioso simpático, con su mediador químico adrenalina, es el sistema estimulador de todos los órganos internos, menos del aparato digestivo, donde es inhibido. Imagínense, por ejemplo, una de nuestras compañeras que esté recogiéndose a las 10 de la noche de la universidad a su casa, y que esté por ser asaltada por unos pícaros. ¿Quién va a aumentar? ¿Su sistema nervioso simpático o parasimpático? Simpático, ¿no es cierto? Y miren lo que hace el sistema nervioso. Va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a activar las glándulas sudoríparas, en fin. O sea, va a activar la adrenalina. La adrenalina es el mediador químico del estrés. Lo mismo cuando estamos enfermos. Se activa el sistema nervioso simpático. Y se activa, pues, de forma alterada. Ya les he contado el papel que hace el hipotálamo, sobre todo con relación al sistema hormonal, ¿no es cierto? Miren ustedes, el hipotálamo fabrica los factores liberadores. En inglés se llaman releasing factors. ¿Ya? El hipotálamo fabrica los factores liberadores y va a ser el encargado de estimular a las otras glándulas que fabrican hormonas a estimular, a fabricar lo que hormonas. En este caso, el factor de liberación hipotalámica va a estimular a la glándula suprarrenal para que la glándula suprarrenal fabrique cortisol, cortisona, hidrocortisona. ¿Sí? Al fabricar estas hormonas, la glándula suprarrenal va a aumentar la glicemia, va a aumentar la glucogenólisis, la neoglucogénesis, etc. Y va a disminuir el proceso de inflamación. ¿Ya? Lo mismo pasa con la glándula tiroidea. El hipotálamo aumenta su factor de liberador, va a hacer que la glándula hipófisis aumente la TSH. La TSH va a hacer que aumente las hormonas tiroideas, y este aumento de las hormonas tiroideas va a aumentar el metabolismo basal. ¿Sí? Por eso es que un hipertiroideo tiene el metabolismo basal aumentado, ¿no? Es hiperkinético. Un hipertiroideo es muy activo, no duerme bien, no asimila bien su alimentación, es flaco, hiperactivo, etc., hiperkinético. ¿Ya? Lo mismo pasa con la estimulación simpática, ¿no? La estimulación simpática, cuando se dispara por el estrés, también va a tener el mismo efecto del hipotálamo. Es decir, va a aumentar la producción de hormonas. Miren ustedes, ha habido una estimulación simpática, va a estimular la parte posterior de la hipófisis. La parte posterior de la hipófisis secreta algunas hormonas importantes, como es la hormona antidiurética, como es la prolactina, y esta hormona antidiurética pues va a hacer que se fabrique aldosterona. La aldosterona va a
retener sodio, va a retener agua, va a aumentar el volumen sanguíneo. Miren ustedes cómo el sistema nervioso simpático puede estimular tanto que podría estimular a la parte posterior del hipófisis a que fabrique sobre todo hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética tiene la función de estimular a la secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal, y la aldosterona tiene la función de retener agua y electrolitos. Y entonces se produce un aumento del volumen sanguíneo. Y eso va a ser contraproducente para una persona si aumenta el volumen sanguíneo sin motivo, porque va a aumentar la presión arterial, va a producir edemas en algunos lados, en fin. Miren cómo se activa pues, los órganos con el estrés. Mecanismos inmunes en el estrés. Hay un aumento del trabajo de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal aumenta los niveles de corticoides, ¿sí? Y ustedes saben que si damos a un paciente corticoides por mucho tiempo, ¿cuál es el efecto que vamos a tener en ese paciente? ¿Cómo va a estar su sistema inmune? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, ¿no es cierto? Denle corticoide a un paciente mucho tiempo y están jodidos, porque ese paciente va a comenzar a hacer infecciones, abscesos, etc. O sea, no podemos dar corticoides en mucho tiempo. El corticoide es un medicamento, muy, a mí me gusta mucho utilizar, porque es un antiinflamatorio muy potente. Pero ojo, utilícenlo muy poquito, muy pocos días, no más de 2 días, no más de 3 días. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo una faringoamigdalitis cutácea, le doy penicilina más un corticoide para que desinflame mejor. ¿Sí? Si yo tengo un proceso asmático con mi paciente, le doy un poquito de corticoide. ¿Sí? El corticoide es un tremendo antiinflamatorio, pero ojo, produce mucho corticoide, nunca en la vida. Si tienen un proceso inflamatorio de cualquier laya, una dorsolumbalgia, por ejemplo, utilicen corticoide. Si alguien se ha hecho algún trauma, se ha doblado el pie, se ha golpeado, etc., utilicen corticoide, pero muy poquito tiempo. Nunca utilicen corticoide por mucho tiempo. Porque ¿cuál es el problema del corticoide? Baja la defensa. Ese paciente va a tener problemas. Entonces, miren ustedes cómo actúan nuestros mecanismos inmunes en el estrés, porque nuestra glándula suprarrenal comienza a fabricar corticoides. ¿Ya? Y miren ustedes, los linfocitos bajan, eosinófilos bajan, basófilos bajan, hay una atrofia del timo, los linfocitos bajan, y si los linfocitos bajan estamos jodidos porque no vamos a tener anticuerpos. En fin, miren, hay la inflamación se va a activar y puede inclusive diseminarse. ¿No? No importa. ¿Cuál es la clasificación de enfermedades producidas por estrés? Ay, caramba, miren ustedes. Por eso es importante, queridos estudiantes, que cuando tengan un paciente con estas características que están viendo, primero averigüen los antecedentes personales, familiares, patológicos que tiene ese paciente. Por eso la historia clínica es súper importante. No es solamente tengo pero tenés que averiguar qué ha pasado, si ha habido algún antecedente patológico, familiar, heredero familiar, un antecedente de estrés en ese paciente. Porque miren ustedes las enfermedades que pueden pasar por estrés. ¿Y la gente vive en estrés hoy en día? Sí, todos vivimos en estrés. ¿Ok? Todos vivimos en estrés. Un paciente que tiene gastritis o que tiene úlcer, ¿por qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hipersecretar ácido clorhídrico? ¿Por qué secretaríamos ácido clorhídrico? Sí, en algunas circunstancias en que, por ejemplo, comemos mucha grasa, comemos mucho picante, comemos mucho condimento, sí, podemos secretar más ácido clorhídrico de lo normal. Pero si tenés una alimentación balanceada,
quién te puede hacer la causa, quién puede ser la causa de fabricar más ácido clorhídrico? Pues yo estoy mirando a los que me estimulan a la fabricación de ácido clorhídrico, los estudiantes. Bueno, el estrés en general, ¿no? O sea, no fumas, no bebes, tienes una comida balanceada, pero tienes gastritis, tienes estrés. ¿Ok? Claro, si eres un fumador, si eres un borrachín, si te gusta ir a comer de todo y pues no te cuidas en tu alimentación, sí, claro, es posible que sea esa. Pero y si no, tienes que buscar. Por eso yo les digo, cuando tengan una enfermedad de la que ustedes están viendo en la diapositiva, siempre hagan una buena historia clínica. Ustedes saben que en la historia clínica hay que buscar cuál es la historia de la enfermedad. Hay que buscar cuáles son los antecedentes patológicos. Hay que buscar cuáles son los antecedentes familiares, ¿no? Yo les he contado, tengo una paciente de 30 años con cáncer de mama. Su mamá tiene cáncer de mama en ambos senos. Le hicieron mastectomía bilateral, sobrevivió porque le hicieron quimio, radioterapia, en fin, sobrevivió, pero sin seno. La niña de 30 años tiene cáncer de mama. Su abuela murió con cáncer de mama. ¿Sí? Los antecedentes heredos familiares. Bueno, ¿y cuál va a ser la orientación terapéutica? Pues una vez que hemos evidenciado la enfermedad, pues intentar el tratamiento no farmacológico, ¿no? Es importante. No a todo le van a brincar con medicamentos. Es más, a la gente le gusta tomar medicamentos hoy en día. Ya no, la gente está cambiando después. Si tienes un paciente con enfermedad y le das 10 medicamentos, estás jodido, porque no va a volver contigo ese paciente. Mientras menos medicamentos le des, mejor. ¿Por qué no pruebas, por ejemplo, si es diabético, por qué no pruebas mejorar la alimentación, decirle que haga ejercicios, en fin? O pues si tiene gastritis, si tiene una úlcera, ¿por qué no mejora su alimentación? Le dices que se relaje más, que haga ejercicios. ¿Se han dado cuenta que el ejercicio es muy bueno en la vida? ¿Hacen ejercicio? Sí, uno me está diciendo así, y los otros 99 no hacemos ejercicio, ustedes son sedentarios. El estudiante de medicina se ha vuelto muy sedentario, claro, entiendo, pues tienen que estudiar todo el día, estar en la universidad, además tienen otras obligaciones, son sedentarios. Yo tengo 2 hijos. Mis hijos han ido a Francia, han estudiado medicina en Francia, han hecho la especialidad en Francia y ahora son médicos franceses y son franceses, no nacionalizados. Pero toda la vida con ustedes, estudiando. El otro día mi hijo mayor, que tiene 30 años, había ido a jugar racket y está con la espalda bloqueada. Claro, le digo, es que sos un hijo, nunca has hecho ejercicio y de pronto te pones a hacer racket. Haz ejercicios primero. Claro, somos sedentarios, nos hacemos sedentarios. La vida nos hace sedentarios porque tenemos que trabajar en los hospitales con los pacientes, ir a la universidad, tenemos que estar leyendo, encima la familia, los hijos, un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, así es la vida de los médicos, ¿no? Están horribles. Sí, están muy estresados. Pero dedíquense también a hacer ejercicios, una vez. Diversifiquen su vida. ¿Okay? Entonces, miren ustedes la orientación, ¿no? Intentar tratamiento no farmacológico, la psicoterapia es importante, dirigir hacia un estilo de vida es importante, adiestramiento en técnicas de relajación, a la gente le gusta eso, muchos días. Mucha gente se dedica a hacer yoga, a hacer relajación hoy en día, esa es la gente moderna. A la gente no le gusta ya más fármacos, no les den muchos fármacos. Y por favor aprendan esta orientación terapéutica.
No es, doctor, me duele esto ya, ibuprofeno 800 cada 12 horas, hasta luego. No, por favor. ¿Ya? Listo. Les cuento que desde el sábado les voy a poder vender los textos, esa es la dirección. Los que quieren, 70 bolivianos, todos van a tener un trabajo para hacer. Ya les he dicho que en el DVD está el texto oficial de la materia y además un trabajo de investigación que tienen que hacer, porque me interesa que hagan siempre un trabajo de investigación y se estudian. Ustedes ya están en tercer año y no saben hacer trabajos de investigación. Y no saben hacer una monografía, no saben hacer un artículo médico en medicina. ¿Quién ha hecho alguna vez un artículo médico? ¿Quién ha hecho una monografía o una tesis? Alguien me dirá yo, pero no. Hacen, ¿qué se llama? ¿Qué profesor de qué es el doctor Leal? En el segundo año. Salud pública. ¿Qué se llama pero esa materia? Salud pública. Metodología de investigación. Sí. No me agarré metodología de la investigación. ¿Quién les enseña pues para investigar? Metodología de la investigación. ¿Ya han investigado algo? Por eso es que van a aprender a investigar.